Estados Unidos se vende al mundo como el país que va a defender al planeta entero de un enemigo, un dictador, una invasión extraterrestre o un enemigo común que amenaza a todos los países, ¿no? Pero en realidad se ha convertido en un país lleno de adictos, de homeless y fanáticos armados que son capaces de defender una ideología que ni siquiera los beneficia ni los representa. Y hola, mi nombre es Omar Vázquez, aquí desde el este de San José hago este video para hablar acerca de por qué los demócratas y republicanos no se pueden poner de acuerdo para encontrar una solución a las masacres en Estados Unidos, o como a los gringos les gusta decir, los shootings. Y también vamos a terminar vamos a hablar un poquito acerca de la respuesta de la policía, ¿no? Que tiene que cambiar todo esto. Pero bueno, para entender un poco de esto tenemos que ir a la historia, ¿no? Porque a mí me gusta hablar un poquito de historia para que entiendan. Por ejemplo, tener armas en Estados Unidos es un derecho constitucional, o sea, está en la Constitución y no está ahí de casualidad. Tiene una razón muy lógica de estar, y es precisamente el argumento más fuerte que yo encuentro, es para que el ciudadano se pueda levantar en armas en contra de su gobierno si es que el gobierno se convierte en una dictadura. Pero la realidad es de que ese artículo ha tenido un resultado adverso. A pesar de que nunca se ha tenido que usar y la única vez que casi se usa, tuvo un resultado adverso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando Estados Unidos se independiza de la corona inglesa, entonces pone algunos artículos. Por ejemplo, todos estos artículos que voy a mencionar tienen que ver para evitar que el gobierno se convierta en una tiranía. Uno de estos artículos es decir de que el derecho a la prensa, el derecho a la asamblea, el derecho a unirse, a organizarse. Porque cuando el ejército británico encontraba a gente, 4 o 5 personas unidas, decían que estaban complotando contra la corona inglesa. Entonces también el derecho a la libertad de prensa, ¿no? Porque la prensa fue mancillada, no podía ni informar ni opinar. Entonces también prohibieron que el presidente reciba donativos de países, de una otra potencia, o un país extranjero, para evitar que Estados Unidos termine haciendo lo que ha hecho con nuestros países de Latinoamérica, que nos da el USAID, la ayuda de Estados Unidos, que no es desdeñable, 30, 40 millones, tal vez más, pero precisamente ha hecho que nuestros países trabajen por los intereses de Estados Unidos cuando Estados Unidos tiene su constitución, porque tenían miedo de que un presidente termine convirtiendo a las 13 colonias, o mejor dicho, los 13 estados ya en este momento unidos, termine convirtiéndolos en colonias de alguna potencia. Y no me hablo solamente de Inglaterra, sino de la Francia, que estaba en los territorios de Luisiana y en Canadá, y el mismo España, que estaba en la Florida, ¿no? Entonces por eso pusieron estas políticas, estos artículos, cláusulas, o mejor dicho, artículos en la Constitución, para evitar que el gobierno se convierta en una tiranía o conviertan otra vez en colonia de alguna potencia, y garantizarse la democracia que tenían, la república que ellos decían, ¿no?, que habían formado. Y el último artículo que ponen es el derecho a tener armas. Cuando le encontraban, los ciudadanos no podían tener armas, y si el ejército británico los encontraba, los arrestaban porque decían que los iban a usar en contra del ejército, ¿no? Y es por eso que todos estos artículos tienen su razón de estar ahí, y es para garantizar la democracia del país. Pero como dije, el derecho de las armas ha tenido un resultado adverso, porque no solamente ha cambiado la forma de la tecnología de las armas, sino ha cambiado la gente, ha cambiado la sociedad. ¿Y por qué? Porque esa ley con la que queremos forzarla todavía hoy en día, fue escrita cuando las armas eran mosquetes. O sea, le metías pólvora, los aplastabas, un balín, y si eras rápido, en menos de un minuto podías disparar una bala. ¿Te imaginas? En menos de un minuto disparabas una bala, y para disparar 2, 3 balas tenías que hacer ese proceso reiteradas veces. Cuando hoy en día en un minuto puedes disparar 1000 balas, ¿no? Con una M16, o sea, una arma de asalto. Y cuando hablo de armas en Estados Unidos, no hablo de solamente las pistolas, los revólveres, sino las M16, ametralladoras, ¿no? Ametralletas. Esas armas hablo, las armas de asalto, las armas de militares, que tienen el derecho a la gente de comprarlo. Porque dicen, ¿cómo me voy a enfrentar con mi gobierno con mi pistolita? Necesito una M16 para enfrentarme si el gobierno se hace una tiranía. Y eso es un argumento muy válido. Y para mí es el argumento más fuerte que tienen los defensores de tener armas, ¿no? Ahora,
¿Cómo ha cambiado la sociedad? Bueno, la sociedad de hoy en día ya no es tan belicista como antes. La sociedad de hoy en día, las protestas ya son más pacíficas, más organizadas. Hay organizaciones que se dedican a educar a la gente, a guiar las protestas. Y la gente ya no sale a destruir cosas, ¿no? Al menos de que sean infiltrados por los policías y rompan ventanas para echar la culpa de las protestas, como vimos en el Black Lives Matter. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la gente ahora utiliza los medios diplomáticos y las instituciones democráticas que tenemos, como el derecho de la prensa, el derecho de organizarte, el derecho de opinión y el derecho de la protesta. La protesta pacífica, que es un derecho, es el pilar de la democracia. El pilar de la democracia no son las elecciones, no, porque hay países como España, Francia, creo, el mismo, no Francia, pero Inglaterra, que tienen elecciones, pero tienen reyes. Hay países que pueden reelegir a su candidato por hasta 20 años, como Margaret Thatcher, Angela Merkel, el mismo Putin, y hay países que nomás es un solo año, ¿no? Un solo término, como México, Perú. O sea, pero en la protesta, ese es el pilar de la democracia. Las elecciones sí ayuda a mantener una democracia, cierto, puede ayudar, pero el pilar de la democracia es la protesta. Por eso se tiene que reforzar este derecho a la protesta y prohibir que la policía masacre a la gente, reprima a la gente cuando protesta, porque ahí está el derecho de que garantiza de que un país no se convierta en una tiranía cuando la gente tiene el derecho a salir a protestar. Pero bueno, entonces esto es otra cosa que han cambiado. Entonces la gente ya no sale a destruir, a pelearse con la policía, ya la gente sale pacíficamente, como en el Perú. A Fujimori se lo sacó gracias a protestas pacíficas. O sea, no se levantó en armas para sacar al gobierno de Fujimori, que se había convertido en una dictadura, ¿no? Entonces, y el Perú tiene una ley que dice: ningún ciudadano tiene derecho de obediencia a un gobierno usurpador. O sea, que no te dice que tienes que levantarte en armas, te dice que tienes que desobedecer al gobierno, y si desobedeces al gobierno, el gobierno pues no tiene el derecho que la Constitución le da, ¿no? Que es el derecho de representar a la gente. Pero bueno, entonces, ahora, ¿por qué digo que ha pasado todo lo contrario? Ha pasado todo lo contrario porque precisamente el 6 de enero del 2021, creo que fue cuando Donald Trump perdió las elecciones, pues la gente quería utilizar sus armas precisamente para tumbarse el gobierno. Se metieron al Capitolio, algunos armados, afortunadamente no fueron a eso, fueron al rally de Donald Trump, por eso no llevaron sus armas, y Donald Trump los mandó al Capitolio, se fueron al Capitolio y tomaron el Capitolio por la fuerza. Algunos llegaban armados y otros querían tomar a los congresistas a la fuerza de rehenes querían usar sus armas para instaurar una tiranía. O sea, para hacer lo contrario que la Constitución garantiza que se evite hacer. O sea, utilizar las armas para garantizar la democracia. Lo querían hacer a lo contrario, para tumbarse la democracia y garantizar una tiranía, la de Donald Trump, que querían que se reelija eternamente, ¿no? Y después sus hijos y todo eso. Pero bueno, entonces, ahora, con ese solo hecho, ese artículo de la Constitución queda destruido, queda desbaratado. Y digo, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? No se pueden poner de acuerdo porque la retórica, el debate es equivocado. El debate quiere poner como, por ejemplo, aquí hizo Obama, disminuyó la cantidad de balas en el magazine, pero la gente puede seguir teniendo acceso a sus armas, ¿entiendes? Y si tienes el magazine antiguo en un costado, no lo tienes en tu arma. Yo no sé cómo funcionan algunas de estas leyes, pero puedes seguir dándole la vuelta a las leyes, o con 2-3 magazines puedes tener la cantidad de balas que necesites si es que quieres hacer una matanza, ¿no? Pero bueno, y se habla también de ponerle un seguro como el seguro de los carros a las armas, que no es una mala idea, pero sigo insistiendo, están en retóricas equivocadas, porque el tema debería de ser cómo cambiamos este artículo en la Constitución. Ese es el debate. Reformar la Constitución de Estados Unidos y cambiar la ley que se puso hace 200 años, que hoy en día es obsoleta porque la tecnología ha cambiado, y es obsoleta porque la gente no quiere levantarse en armas, y es obsoleta porque precisamente ha tenido un resultado adverso. O puede tener un resultado todo lo contrario, y en vez de garantizar y defender la república y la democracia, puede garantizar de que gracias a las armas que tiene la gente se puede tumbar la democracia. Además, y eso es el tema con el que debemos estar hablando: cómo reformamos el artículo en la Constitución y quitar el derecho de tener armas.
y poner el derecho de que puedes comprar un arma, pero no una M16, sino un arma pequeña y tal vez un arma con ciertas estipulaciones para que no puedas disparar tan lejos y puedas hacer una defensa personal. Pero ojo, hablo de que si se cambia la Constitución, aplicaría desde el día que se cambie para adelante. Los que tienen sus armas pueden quedarse con sus armas y no tienen que estar pagando más en seguros, no, cuidarlas, porque ahora la Constitución te va a garantizar que tú guardes tus armas si ya las compraste antes, que las cuides. A menos de que las quieras perder haciendo algo indebido, ¿no? Pero eso sí también, si tu arma se te arruina, se hace viejo, ya no sirve, pues ya no vas a poder comprar una M16 en el futuro, ¿no? Y esas armas poco a poco van a salir del mercado o van a salir de la sociedad. Y es así como en el futuro se puede garantizar que se acaben estas masacres. Pero el problema es de que la NRA, la industria armamentista, tiene en el bolsillo tanto a demócratas como a republicanos. O sea, si bien los republicanos al menos son más sinceros y no dicen, no vamos a hacer nada, y si hay otra matanza me importa un bledo, que se jodan, pero salen diciendo, thoughts and prayers, pensamientos y oraciones, mis bendiciones para la gente. O sea, porquerías que no sirven de nada, ¿no? Y los demócratas sí vienen con su hipocresía de decir, como dice Biden, eso es un lobby político y que le culpa se lo tiran a los republicanos como si los republicanos tuvieran la culpa de esto. Y sí tienen mucho de culpa, que no quieren hacer nada, pero los demócratas también, porque dicen, vamos a hacer algo, y el mismo cantaleta de siempre, como la reforma migratoria, nos siguen prometiendo cada elección lo mismo, y nunca vemos nada de cambio, nunca vemos nada de que se haga, ni que le pongan el interés, ni las ganas de hacerlo. O sea, nos meten el dedo a la boca, nos dicen que quieren hacer algo, se presentan como que quieren hacer algo, y no pasa nada. O sea, no hacen ni mierda, disculpen la palabra, pero es que los demócratas nos tienen dando vueltas y bailando en el mismo círculo cada ciertas elecciones, y uno les aplaude, que tiene el valor de decirlo, pero palabras no hacen nada. Los hechos son los que garantizan. Y seguir poniéndoles parchecitos a una ley ya obsoleta, entonces no sirve de nada. Se tiene que cambiar la Constitución. Y también digo, ¿por qué digo los demócratas hipocresía? Porque hoy sí hablan, queremos hacer algo, pero la NRA ya recibió los 40 billones de dólares que Biden le dio en ayuda para pelear a Ucrania. O sea, no es de que se le mande el dinero a Ucrania, no, se le da el dinero a la industria armamentista, a los contratistas de guerra, para que la industria armamentista le mande las armas. O sea, Biden ya le dio la mayor transferencia de dinero que hayan podido imaginar. En un mes lo que se gasta, en 2 meses lo que se gasta Rusia en toda su armamento, toda su industria militar en un año. O sea, Rusia se gasta 60 billones de dólares al año y Estados Unidos se lo dio a Ucrania, o mejor dicho, le dio a la industria armamentista 54 billones de dólares en 2 meses. O sea, en 2 meses le ha dado casi lo que Rusia se gasta en un año. Y ahora salen diciendo que el lobby político de la industria armamentista no puede frenarnos. Por favor, pues todos los congresistas, todos, tanto demócratas como republicanos, votaron para que estos 40 billones de dólares se vayan para la industria armamentista, para armas a Ucrania. Pero cuando se presentó el plan de reinfraestructura en el país, los republicanos votaron en contra. Y hubieron demócratas que votaron en contra. O sea, cuando hay dinero para invertirse aquí en reconstrucción, no hay dinero. Pero cuando hay dinero para la industria armamentista, ahí sí hay dinero. ¿Por qué? Porque la industria armamentista le ha convencido al país, a los políticos, mejor dicho, y también a estos fanáticos que defienden la ideología de la industria armamentista, que en realidad no les garantiza a ellos en nada. Son fanáticos armados que creen que ese derecho de la industria de vender armas deben seguir, cuando antes habían regulaciones. O sea, antes tanto el gobierno como la industria armamentista, la NRA, trabajaban juntos para regulaciones, para evitar que las armas caigan en manos equivocadas, menores de edad, gente con problemas, todo eso, controlar la venta de armas. Pero la industria armamentista miró que podía ganar más dinero si quitaba todas esas regulaciones que le habían puesto. Y es ahí cuando empezaron los shootings, como dicen ellos, cuando en realidad la palabra es masacres a gente civil inocente, ¿no? Porque no compras un arma de asalto para ir a cazar venados, lo compras para matar gente, ¿no? Entonces, o lo compras, como hoy en día es ya un artilugio, para tenerlo ahí como decoración, ¿no? O sea, pero como si tú quieres matar gente, no vas a comprar un mosquete, pues. Entonces, la industria armamentista convenció a nuestros políticos para quitarles esas regulaciones para poder vender armas a menores de edad. O sea, niños de 13 años pueden comprar un rifle. Padres que he visto que compran los rifles a menores de edad, o sea, a sus hijos, que los padres lo compran y se lo dan a sus hijos. Los he visto en videos, digo,
California al menos hay un poquito de restricciones, pero son muy mínimas. Y cuando se quitaron todas estas regulaciones para vender más armas, fue que empezaron los shootings. Y le convenció a la industria armamentista, a nuestros políticos, de que ellos movían la economía del país, del mundo, del país de Estados Unidos, porque contrataban miles de personas para trabajar, pagaban miles en impuestos, millones en impuestos, y también le daban millones en donativos a los políticos, a todos en el Congreso. Entonces los políticos, convencidos por los donativos, perdón, por los impuestos y el trabajo que generaban y cómo movían la economía, terminaron haciendo lo que la industria armamentista quiere. O sea, vender armas a cualquier persona sin regulaciones, y que cualquier regulación o prohibición que caiga en manos de criminales o revisar el background o el récord de la persona es una violación a tu derecho constitucional. No, convencieron a nuestros políticos de esto. Y también convencieron de que necesitábamos guerras constantes para que ellos puedan seguir empleando las 200,000 personas que emplean, o más, te creo, vender las armas que venden, ganar la cantidad de dinero y pagar los impuestos, pero sobre todo darles esos millones de dólares en donativos que le dan a nuestros congresistas. Así es de que mientras se siga este artículo en esta constitución y no se cambie, y mientras los políticos sigan permitiendo la ley que la industria armamentista entre a nuestra política y se compre los candidatos, nada va a cambiar. Y más aún esto de quererle ponerles parches, cobrarles a la gente por aseguranza, cobrarles por vender, tener las armas juntas, multarlas si te pasa de un estado a otro. Todas estas son leyes que son un saludo a la bandera, porque no han tenido ninguna solución y no lo van a tener hasta que se cambie el artículo en la Constitución. O sea, y ya de paso, revisen toda la Constitución, ¿no? Y hay que cambiar leyes que fueron escritas hace 200 años que hoy en día son obsoletas, por las razones de que tenemos lobbies políticos metidos comprando candidatos. Es todo lo contrario a lo que se puso la ley. Ha cambiado el modelo, la tecnología de las armas, y ha cambiado la sociedad. La sociedad hoy en día no se quiere levantar en arma contra un gobierno, pero sí quiere protestar pacíficamente contra un gobierno. Y esos son los que se tiene que reforzar, ¿no? El derecho de la gente de la protesta, la información, el derecho de la gente de organizarse. Pero si el derecho de las armas van a estar en la Constitución, tiene que ahora estar más especificada en qué tipo de arma y a qué edad. Porque hoy en día puedes comprar un arma si tienes 18 años, pero no puedes comprar un cigarro. Digo, no puedes comprar una cerveza, pero sí tienes la edad suficiente para ir a matar. Me olvidaba, también la policía necesita pues mayor entrenamiento en esto, ¿no? Porque pareciera que la forma como quieren operar es como si un terrorista o alguien con intenciones políticas está tomando rehenes para negociar. Y lo que hacen es rodean la escuela y evitan que los padres puedan entrar o las personas entren. Cuando esta señora, un padre decía, ¿por qué no entran? Estaban los disparos, matando gente, niños, y los policías no lo dejaban entrar a la gente. O sea, y entonces lo mismo pasó cuando hubo la advertencia de un shooting en la escuela de mi hija. Rodearon la escuela y nadie podía entrar. O sea, esto es la forma de operar de ellos cuando una persona entra a una escuela a matar niños. Quieren esperar a que esté su vida segura, a que negociar con él. No, o sea, tienen que cambiar su forma de operar. Si ellos no tienen los huevos, disculpen la palabra, pero si ellos tienen los huevos para entrar y enfrentarse con la única persona que el asesino, el que está disparando, ya que ellos son los únicos armados y no tienen los huevos de hacer, pues que mínimo que dejen a los padres que se metan y se enfrenten como puedan enfrentarse, porque como esta madre vimos, hasta salió arrestada, a un padre lo electrocutaron con el taser y esta madre se saltó la fensa a pesar de todo y rescató a sus 2 hijos. O sea, esta actuación, esta forma de los policías de actuar tan prepotente, de que piensan de que van a circular y dejar ahí, ¿qué dejar? Hasta que se le acaben las balas, mate a todas las personas, ¿o qué? O garantizar de que la vida del policía esté seguro. Entonces, pues también aquí queda desbaratada esta retórica, este argumento de que a un hombre malo con armado se le combate un hombre bueno armado. Porque en las cientos de masacres que hay en Estados Unidos, hasta ahora, nunca ha aparecido ese hombre bueno armado. Y cuando aparece el hombre bueno armado, que es el policía, ni siquiera quiere meterse. Y espera hasta más de 1 hora para poder actuar. Porque pues quiere garantizar su vida también, ¿no? Y se le entiende. Pero tiene que haber un entrenamiento distinto
porque no pueden seguir tratando estos temas como un terrorista que van a negociar temas políticos. No, tienen que actuar para evitar más matanza. Bueno, ahora sí, eso es todo. Espero les haya gustado el video.